Inmóvil, miré alejarse, extrañamente agrandada contra el horizonte luminoso, aquella silueta de caballo y jinete. Me pareció haber visto un fantasma, una sombra, algo que pasa y es más una idea que un ser, algo que me atraía con la fuerza de un remanso, cuya hondura sorbe la corriente del río. Ricardo Guiraldes fue un novelista y poeta argentino. Con apenas 1 año de edad, su familia lo llevó a Europa. Allí aprendió alemán y francés. 3 años después regresó a Argentina. A partir de ese momento tuvo contacto con la vida rural y se dice, fue entonces cuando conoció a Segundo Ramírez, gaucho de raza que fue inspiración para el personaje de Don Segundo Sombra. Guiraldes se matriculó en arquitectura y derecho, pero abandonó sus estudios y optó por la vida en París. Un día sus amigos lo animaron a publicar luego de que les mostrara unos borradores. Así viajó a México decidido a crear una carrera literaria, pero no tuvo éxito y regresó a París. En esta nueva estancia se relacionó con la vida intelectual, volvió a la escritura y al fin obtuvo el reconocimiento que había buscado. Guiraldes falleció en 1927 debido a cáncer. Don Segundo Sombra fue publicada en 1926. La anécdota de la novela es la siguiente. Fabio Cáceres es enviado a casa de sus tías con pretexto de educarse allí. Durante este tiempo, su protector, don Fabio Cáceres, lo invita ocasionalmente a pasar tiempo en su estancia. Pasados 3 años, sus tías comienzan a usarlo de mandadero. De esta manera, Fabio frecuenta el pueblo, las calles y las cantinas. Al poco, el joven se aburre porque cree que el pueblo ya no tiene más secretos que ofrecerle, hasta que una noche ve alejarse a don Segundo Sombra, una leyenda andante. Luego de ver cómo don Segundo enfrenta a un valentón, lo desarma y le perdona la vida, Fabio decide abandonar el pueblo y seguir al gaucho para que le tome como protegido. Quizá el principal dato sobre esta novela es que transcurre en la pampa argentina, lo que en otros lugares conocemos como vida rural o de campo. El tono de la novela es lírico, se percibe a través de la descripción un entusiasmo por la vida rural. Lo campirano es abordado con detalle. Esto permite que la intemperie sea palpable. La noche me apretaba las carnes, y había tantas estrellas que se me caían en los ojos como lágrimas que debiera llorar para adentro. Pero no solo es el ambiente, la novela hace sentir otra forma de la vida, una existencia rústica llena de costumbres y saberes que son propios de un modo de vida ajeno al citadino. Es más, no solo es ajeno al citadino, sino que se ocupa de reflejar el habla propio del gaucho. Esta edición cuenta con un glosario al final del texto, para que el lector pueda familiarizarse con expresiones que se ocupan en la región donde se desarrolla la historia. El saber no solo está en las cosas por hacer, sino también en el habla, y es por este conjunto de saberes por los que la novela no es un cúmulo de expresiones poéticas en torno al campo, sino la historia de un rito de iniciación. Este rito va así. Fabio Cáceres, antes del encuentro con don Segundo Sombra, se halla en un mundo sin eje. Fabio ha sido arrancado de su madre, desconoce a su padre, sus tías se muestran entusiasmadas con su llegada, pero al poco la emoción se les pasa y ocupan al muchacho para tareas del hogar. Si fuera poco, el pueblo agota rápido lo que puede generar de asombro. La fascinación con la que ve a don Segundo Sombra es aquello con lo que lo rutinario se abre y aparece el mundo. Dice Fabio sobre el gaucho. Como acción, amaba sobre todo el andar perpetuo, como conversación, el soliloquio. Durante toda la segunda parte de la novela, Fabio se dedica a aprender los deberes de la vida que ha elegido, pero en el hacer del gaucho va implícito un código. El modo de vida no se agota en las actividades, sino que escala en la perspectiva que se tiene sobre la vida, lo que implica una serie de normas que no es otra cosa que una determinada moral. Entonces, se aprende a hacer las cosas propias del campo, no solo porque es necesario para sobrevivir, sino porque además a través de este aprendizaje se adquiere identidad. Antes de andar haciendo el taita, tenía por cierto que aprender a carnear, enlazar, pialar, domar, correr como la gente en el rodeo, hacer riendas, bozales y cabestros, longear, sacar tientos, echar botones, esquilar, tuzar, bolear, curar el mal del vaso, el haba, los hormigueros y qué sé yo cuántas cosas más. Como dije, esta parte de la novela es la transición de un estado a otro, un rito de iniciación. Pero la búsqueda de identidad no necesariamente implica un desenlace grato. Guiraldes ocupa buena parte de la obra para que Fabio se cree una identidad, y una vez que la tiene construida, el autor y la vida colocan un suceso que lleva a que personaje y lector se pregunten,
¿Dónde radica la identidad? ¿Está en lo que hacemos o está en algo más? Don Segundo y Pedro también ensillaban. Hacíamos los mismos ademanes y sin embargo éramos distintos. ¿Distintos? ¿Por qué? De pronto había encontrado en esta comparación el fondo de mi tristeza. La identidad no es un capricho, configura lo que hemos de entender cuando referimos a ideas tales como felicidad o libertad. Antes, es cierto, fui un gaucho, pero en aquel momento era hijo natural, escondido mucho tiempo como una vergüenza. En mi condición anterior, nunca me ocupé de mi nacimiento. Gaucho y guacho me parecía lo mismo, porque entendía que ambas cosas significaban ser hijo de Dios, del campo y de uno mismo. Así hubiese sido hijo legítimo, el hecho de poder llevar un nombre que indicara un rango y una familia me hubiera parecido siempre una reducción de libertad. Algo así como cambiar el destino de una nube por el de un árbol, esclavo de la raíz prendida a unos metros de tierra. Con el giro que toma el texto rumbo al tercer acto, se deja patente algo que una vez le escuché a un maestro. Todo rito de iniciación exige un sacrificio. Acá el sacrificio es el dolor de una imposibilidad, es decir, Fabio busca su lugar en el mundo, quién es él, y cuando por fin cree tener las respuestas, solo entonces, solo en ese momento, es cuando el verdadero y más profundo dolor puede hacerse evidente. He ahí el sacrificio, el completo cambio de estado. Somos lo que hacemos, el lenguaje que hemos habitado, pero además y principalmente somos nuestros dolores. Cuando estos aparecen, el rito de iniciación ha concluido. Me fui como quien se desangra. Adiós, pampa mía.